Estamos transmitiendo en vivo la salida del presidente de la Nación y la presidenta de la Cámara del Senado hasta la puerta del Congreso. También está allí el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Los fotógrafos que pueden acercarse, es la única oportunidad que tienen para capturar ese instante, esa charla entre las autoridades del Congreso y el presidente de la Nación. Ahora sí, saluda con el puño a cada uno de los responsables que le han dado la bienvenida. Después de un discurso que duró casi 2 horas exactamente, a donde ahora en un ratito con mi compañera Amanda vamos a estar repasando los puntos más centrales. Saludo afectuoso para Sergio Massa, también para Cristina Fernández de Kirchner. Las dos autoridades parlamentarias se quedan dentro del edificio del Congreso y el presidente saluda con su brazo en alto. Evidentemente algunas pocas personas que se han acercado, sobre todo medios de comunicación, porque detrás del vallado quedan algunas pocas personas para expresarle su cariño allí desde la Plaza de los Dos Congresos. Está Verónica Benaim trabajando en vivo en el edificio del Congreso. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, ya después de lo que ha sido este discurso de Alberto Fernández, casi 2 horas tuvo de discurso el presidente de la Nación aquí en el Parlamento Nacional. Estamos aquí ya con el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, que muy amablemente va a hablar con DTV. Ministro, bueno, un pilar fundamental dentro del discurso está vinculado a la construcción de viviendas. ¿Cómo va a trabajar en ese sentido? Sí, bueno, primero el presidente ha esbozado en un año muy difícil el tema de qué lugar veníamos, ¿no? Porque muchas veces se pierde la perspectiva. Bueno, y en este año de reconstrucción, justamente el disparador en función de la inversión pública en obras, la inversión que tiene que ver mucho con viviendas, así que bueno, sí, uno de los párrafos del discurso, así que bueno, con esa responsabilidad ya en una política federal, donde hemos firmado ya con todos los gobernadores de todas las provincias la construcción de viviendas, bueno, ya están los procesos licitatorios y muchas de ellas iniciándose. Este Congreso sancionó hace muy poco una ley justamente para terminar con aquellas viviendas, hablaban de 55.000 viviendas que quedaron sin finalizar justamente en gobiernos anteriores. ¿Cómo también se va a aplicar esa ley? Sí, la verdad que un trabajo conjunto, una decisión del presidente de buscarle la solución, que era muy difícil, viviendas que están paralizadas en el año 2014, 2015. Entonces, bueno, esa ley ya nos permite poner en valor, nuevamente firmar convenios con todas las provincias para reactivar esas viviendas, así que ya estamos en algunos primeros convenios reiniciándolas y bueno, y potencialmente, generar trabajo, generar el disparador social. La verdad, bueno, entender una Argentina muy difícil, que no se entiende por qué 55.000 viviendas quedaron paralizadas, por qué el Procrear quedó desactivado. Pero bueno, es un tiempo nuevo, un tiempo de reconstrucción, y en esa reconstrucción argentina la vivienda como un disparador. Por último, no le quiero robar más tiempo, ¿cómo vio a la oposición? Y generó la síntesis de la oposición está fundamentalmente en cuanto gobernó. O sea, una destrucción de la Argentina, una fuga de capitales que hoy el presidente ha puesto en valor, el tema de la visibilidad jurídica de esas temáticas, de esas decisiones. Así que bueno, lamentablemente no se aporta nada desde ese lugar y lamentablemente la síntesis de muchos de ellos fue la marcha del otro día con esa aberración que han hecho enfrente de la Casa de Gobierno. Pero bueno, nosotros seguimos construyendo la Argentina del amor, de la solidaridad, del abrazo y de la reconstrucción argentina. Muchas gracias, ministro. Gracias a ustedes. Bien, Meli, escuchamos la palabra del ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, que pasaba junto a nosotros. Ahora vamos a... Bueno, veíamos cómo bajaba todo el gabinete de Alberto Fernández, que ha estado presenciando de manera física desde los palcos de este Parlamento, dentro del hemiciclo. Sí. Ellos han estado en lo que es la bandeja privada, visualizando todo lo que sucedía. ¿Dónde estás ubicada vos ahora? Contanos un poco. Les cuento, sí, estamos en las escalinatas de lo que es el ingreso oficial de los legisladores. Por este lugar ellos ingresan generalmente a sus despachos o el día de sesiones. Esto lo sabe muy bien el ministro Daniel Arroyo, que está también aquí ya al lado mío, ministro de Desarrollo Social, porque usted ha sido diputado de esta Cámara, así que usted conoce muy bien estos pasillos. Sí, la verdad, para mí siempre es un gusto volver a la Cámara. Ha sido muy importante el discurso del presidente Alberto Fernández.
muy claro respecto a la reconstrucción de la Argentina, del Consejo Económico Social, de poner la Argentina de pie, de romper la grieta y empezar a trabajar, sobre todo en este esquema de reconstruir el trabajo, resolver el problema de la pobreza y generar la infraestructura que nos está faltando. Para mí ha sido un discurso muy importante de cara adelante. Tuvimos un 2020 durísimo y vamos a tener un 2021 claramente mejor. Ministro, lo está escuchando Melina Fleiderman en El Piso. Meli. Muchas gracias. ¿Cómo le va, ministro? Gracias por recibirnos. Muy bien, un gusto. Bien. Bueno, en varias oportunidades el presidente de la Nación se refirió que iba a gobernar para los últimos, para quienes resultaron durante tantos años postergados, y en este sentido, en varias oportunidades la Cámara se quedó en su plano, señalando todos los planes sociales de contingencia para aquellas personas que justamente viniendo siendo los últimos, encima con la pandemia encima, han quedado realmente muy postergados. Eso es claro. Para empezar ahora, hemos en febrero aumentado el 50% el monto de la tarjeta alimentar, una tarjeta que, como planteó el presidente, llega a más de 1,5 millones de familias para recuperar el poder de compra y por ir por el lado de la buena nutrición. Pero más allá de eso, tenemos 3 objetivos claros este año, y lo ha reflejado el presidente: crear 300.000 puestos de trabajo. Un puesto de trabajo es la persona que supera el salario mínimo en el sector informal, encarando sus propias actividades durante varios meses. De los 300.000 puestos de trabajo que tenemos que crear este año, ya hay 89.000 que se han logrado. En segundo lugar, urbanizar 400 barrios. Urbanizar es abrir calles, es piso de material, es cocina y baño para las familias, es agua, es cloaca. De los 400 barrios que tenemos que urbanizar, ya estamos en 106, ya empezamos 106. Y finalmente, y lo dijo el presidente, los jardines de infantes, los jardines maternales, apuntamos a generar 800 para que todos los chicos y las chicas vayan a sala de 3, 4 y 5 años. Ya pusimos en marcha 269. También esto ha sido plantear los objetivos y rendir cuenta de dónde estamos parados hoy. Sí, a propósito de esta situación que usted está describiendo, durante un periodo importante de lo que fue, digamos, la retirada de alguna del IFE y del ATP, gran parte de la oposición estaba expectante de este tipo de anuncios, ¿no? Anuncios que estuvieran destinados a mejorar la condición de vida de una clase que realmente quedó muy al margen de la sociedad, sobre todo con el efecto de la pandemia fuerte en aquellos que son cuentapropistas, aquellas personas que viven en barrios vulnerados, aquellos pibes que han quedado desconectados de la escuela, de modo que es importante destacar en este sentido cómo se continúa, ¿no? Porque va a ser un año duro también. Absolutamente. No solo es un año complejo, donde hay que reconstruir, un año difícil, pero en mejores condiciones que el 2020. El 2020 marcó muchas cuestiones, pero 2 muy importantes. Uno, el nivel de informalidad que tiene Argentina. El IFE llegó a 9 millones de familias, eso marca el verdadero nivel de informalidad de Argentina. Y segundo, la desigualdad educativa. Hay chicos y hay chicas que tuvieron más contenidos que lo habitual, que se engancharon con Zoom y lo hicieron muy bien, y varios que no quiere decir que hay un solo celular en la casa, el mamá o la papá salen a trabajar y claramente el chico se queda sin conexión, sin acceso a datos. Por eso, por un lado extendimos el programa Potenciar Trabajo, las personas cobran la mitad del salario mínimo, 10.300 pesos, tienen que trabajar 4 horas, si trabajan más tiempo, quien los contrata, sector público, sector privado, tiene que completarles el ingreso, extendimos eso, ampliamos y avanzamos con un programa para jóvenes de 18 a 29 años, claramente la situación más crítica la tienen los jóvenes, y junto con eso lo que estaba planteando antes, que todos vayan al jardín, el mayor nivel de pobreza sean los más chicos, la forma de achicarla, la forma de empezar todos iguales, que todos vayan al jardín. Estas políticas son estructurales, no solo están conteniendo la situación social, sino que hay que darlo vuelta, y darlo vuelta quiere decir que le vaya bien al que estudie y trabaje en la Argentina. Sí. Aman, ¿querés preguntarle algo? ¿Cómo anda, ministro? Amanda Alma lo saluda desde aquí, desde El Piso. Preguntarle también por una convocatoria que hizo el presidente de la Nación para todos los argentinos, ¿no? Y las argentinas, un país de unidad y también con las políticas de cuidado en el centro. ¿Cómo se representa eso en las políticas públicas, en definitiva, más allá de lo que nos ha comentado hasta ahora?
Primero, cuando uno habla de políticas de cuidado, no solo se trata de dar oportunidades, del reconocimiento, sobre todo una tarea muy importante de las mujeres, sino que es uno de los ejes de reconstrucción de la Argentina. Yo veo 5 sectores productivos que van a reconstruir la Argentina. La construcción, la producción de alimentos, el textil, el reciclado y los sistemas de cuidado, la economía del cuidado. Primero, tiene un rol clave, no solo en términos de extensión de derechos, sino de trabajo, de reconstrucción. Y segundo, lo que planteó el presidente, acá no se trata de grietas, se trata de reconstruir, se trata de construir una unidad. Yo siempre tengo la experiencia, en los barrios no hay grietas, no, un barrio que hay, un cura, un pastor, un montón de gente poniendo el cuerpo, dirigentes sociales, hasta hace 3 meses todos preocupados por el tema alimentario, hoy todos preocupados por el tema del trabajo y el precio de los alimentos, pero está claro que en los barrios no hay grieta y que eso hay que traducirlo en políticas que llamen a la unidad. Para mí, el Consejo Económico y Social que planteó el presidente va en esa línea, de resolver problemas coyunturales, de ir para adelante, resolver temas estructurales que tiene Argentina y todos adentro y todos participando. Ministro, gracias por este contacto con nosotros, muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Vero. Sí, bueno, mientras se van retirando los distintos funcionarios del Gobierno Nacional de Alberto Fernández, vamos a recordar que de manera remota estuvieron conectadas la ministra de Salud, Carla Bisotti, quien había anticipado ya el día viernes que había dado COVID positivo. Sí. También estuvo conectado el canciller Felipe Solá y también el jefe de gabinete Santiago Cafiero. El resto de los funcionarios estuvieron aquí en el palco, como es el caso del titular de la cartera productiva a nivel nacional, Matías Culfas. Yo, muchas gracias por estos minutos con DTV. Me quiero detener en un proyecto de ley que anunció el presidente Alberto Fernández vinculado a la electromovilidad. Si nos puede dar detalles de qué es lo que se pretende generar con el sector automotriz. Así es, son 2 proyectos vinculados al sector automotriz. El primero tiene que ver con lo nuevo, con lo que se viene a nivel mundial. El mundo está avanzando de manera muy clara hacia lo que es construir vehículos basados en movilidad eléctrica, es decir, que no generen emisiones contaminantes, que sean menos ruidosos, que sean en definitiva mucho más compatibles con la vida urbana. Y Argentina, para poder entrar en esa era, necesita inversiones para poder fabricarlos en el país, que no sea solamente un tomador de tecnología desarrollada en otros lugares. Así que este proyecto de ley lo que busca es generar previsibilidad, un esquema de inversiones a 10, 15 años, que realmente, nuevamente, como dijo el presidente en muchos pasajes de su discurso, una convocatoria a toda la sociedad, a generar consenso, más allá de diferencias puntuales, a poder establecer proyectos como la Ley de Economía del Conocimiento. Acá también, electromovilidad, pensando en el futuro que ya se viene. Argentina tiene todas las posibilidades, tiene el litio, que es el recurso natural central en esta cadena, tiene experiencia en fabricación de vehículos, puede producir baterías, así que este es un proyecto que pensamos va a ser muy importante para el futuro de la Argentina. Y también anunció el presidente el envío de un proyecto de ley que fue consensuado con toda la cadena automotriz, con los empresarios, con el sector del trabajo, con todos los sectores del Estado argentino. También una ley con beneficios impositivos y con toda una serie de desarrollos que apuntan también a que la industria automotriz sea una industria de vanguardia que acompañe el crecimiento de la Argentina. Meli, el ministro te está escuchando. Muchas gracias, ministro Culfas. ¿Cómo le va? Melina Fleiderman y Amanda Alma, los saludamos desde el piso de DTV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bien, muchas gracias. El gusto es nuestro. Ministro, sobre el final, cuando el presidente enumeraba esta serie de proyectos que le interesaría que impulsara o que se tratasen aquí en el Congreso, habló de una economía ética, una economía que pueda pensar en un sentido más federal, que no deje a ninguna provincia al margen de la actividad productiva. Concretamente, ¿a qué se refiere el presidente o a qué se refirió? Porque seguramente en esto van a trabajar en conjunto con generar una economía de características éticas. Argentina tiene 3 grandes tipos de desigualdades que se han mantenido en el tiempo, lamentablemente. Una es la desigualdad de ingresos, es decir, es un país desigual, que tenemos que corregirlo con políticas productivas, con mejora de ingresos. Es un país que también es territorialmente desigual, es decir, uno mira lo que significan las 5 provincias más grandes de la Argentina. Su Producto Bruto es 5 veces más elevado que las 5 provincias más pobres. Esto es algo que se ha sostenido en el tiempo. Hay un tema también vinculado a modificar esa desigualdad territorial. La tercera desigualdad es la desigualdad de género. Efectivamente, existen brechas de género. Entonces, para cada uno de estos temas se necesitan políticas activas. Y esta es la agenda que planteó hoy el presidente. Una agenda
que está fuertemente impregnada obviamente por los desafíos de la pandemia, que no ha finalizado, pero que ya vemos, la afrontamos con diferentes herramientas. Se hizo un repaso muy exhaustivo de todo lo que se hizo en 2020. Sí. Y también esta nueva agenda, una agenda que significa la reactivación productiva con una perspectiva federal, con proyectos de infraestructura, de obra pública y productiva a nivel de cada provincia de la Argentina. Y también con las nuevas agendas del desarrollo, donde se plantearon 6 proyectos de ley, no para reactivar solamente en 2021, sino para pensar la Argentina de toda esta década y la década que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, ministro? Amanda Alma lo saluda. Quería preguntarle también por otros proyectos que se plantearon justamente en ese conjunto de 6 que tiene que ver con hidrocarburos, que tiene que ver también con la industria del cannabis. ¿Qué nos puede adelantar de esos temas? Bueno, el caso del cannabis para uso medicinal y el cáñamo para uso industrial es un sector que le vemos enormes posibilidades. Ya hay varias provincias de la Argentina que están avanzando en la posibilidad de una reconversión productiva, que pequeños y medianos productores avancen en este cultivo con todos los resguardos necesarios. Ha avanzado muchísimo la investigación científica por las propiedades que significa para su uso medicinal, y es un producto que está teniendo una enorme demanda internacional, que está creciendo, es decir, que podemos trabajar no solamente en generar proyectos industriales en Argentina, dando solución a muchísima gente que hoy necesita ese tipo de medicamentos para tratamientos, para diferentes cosas, sino también para atender una demanda de exportaciones, es decir, que Argentina puede con eso también convertirse en un sector altamente exportador a nivel internacional. Respecto al petróleo y gas, bueno, Argentina, lo sabemos muy bien, tiene la reserva de Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo. Durante 2020, este sector quedó con bajo nivel de actividad por la crisis internacional. Recordemos que hubo un momento donde incluso el petróleo llegó a tener precios negativos de manera muy transitoria. De modo tal que ahora con la recuperación en curso, estamos convencidos de que Vaca Muerta puede ser una reserva muy importante, pero la vemos sobre todo como palanca al desarrollo, donde algunos ven extractivismo, nosotros vemos una palanca para el desarrollo industrial. Es decir, esto es lo que significa es la posibilidad de que un montón de empresas argentinas, pequeñas, medianas, grandes, de tecnología, le provean equipos y soluciones tecnológicas a las empresas que operan en Vaca Muerta. Ese es el gran desafío. Y es Vaca Muerta y otras reservas más. Digo, para no olvidarme, pues hay un montón de reservas de petróleo y gas en Argentina. No olvidarse de Santa Cruz, del Golfo, de Tierra del Fuego. Así que pensamos que esto es un sector también que va a generar una gran tracción de inversiones y además su impacto no es solamente en Neuquén o en Santa Cruz o en Tierra del Fuego, sino que abarca toda una red de proveedores que están aquí en la provincia de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, en Rosario, en San Juan, en todo el país. También resultó importante para destacar el momento en el que el presidente habló de las tarifas, ¿no? Y esto también afecta al desarrollo productivo, que ya no sean imprevisibles, que las tarifas estén atadas a los ingresos de los consumidores, a los ingresos de la gente, que no haya también en este sentido brechas, ¿no? Diferencias a donde de repente a una familia que atraviesa otras vulnerabilidades o a una pyme que atraviesa, digamos, mucho esfuerzo para ponerse en marcha después de un año tan complejo, le lleven facturas impagables. Sí, así es. Tú lo has expresado correctamente. Hemos vivido entre 2016 y 2019 una historia muy triste, como fueron esos tarifazos impagables que realmente afectaron severamente la economía de muchos hogares, que afectaron los ingresos de las pymes. Bueno, esto es lo que el presidente ha mencionado, que ha buscado y busca dar vuelta a la página definitivamente, que haya racionalidad. Primero se trabajó en este esquema de congelamiento y ahora, insisto, ¿no? Un esquema de racionalidad donde las tarifas sean efectivamente accesibles para aquellos sectores que más necesitan los subsidios. Sí, y esta cuestión me parece de la previsibilidad también desde el punto de vista productivo es un andarivel interesante sobre el que empezar a caminar, porque esto también genera otra serie de desconfianzas o de incertidumbres en aquellos que pueden empezar a invertir en nuestro país. Sí, así es. Efectivamente, la confianza es un elemento central en la economía. Una macroeconomía más ordenada, estable, fundamental. Por eso hay que destacar los logros de este primer año. Hoy digamos, se cumple el primer año del primer discurso de apertura de sesiones. Y bueno, creo que ha sido fundamental, sobre todo para reestructurar la deuda externa, mostrar que hay un camino de sostenibilidad fiscal que
que no es sobre la base de esos ajustes impagables, sino justamente del crecimiento, que es lo que se busca recuperar ahora. Es decir, ir a un equilibrio fiscal basado no en políticas de austeridad que han fracasado sistemáticamente en el pasado, sino sobre la base del crecimiento económico. Ministro Culfas, gracias. El ATP, Meli, también, ministro, Sí. también, perdón, el ATP también ha sido parte del discurso de Alberto Fernández. ¿Cómo va a continuar esa política? Bueno, el ATP ha sido la principal herramienta para sostener este trabajo y producción. Fue utilizada por prácticamente la mitad de las empresas de la Argentina, 99% de esas empresas asistidas han sido pymes. Ese es un programa que se sostuvo hasta fin del año pasado y ahora continúa más focalizado en las políticas, en los sectores que todavía siguen muy afectados por pandemia, como el caso del turismo, gastronomía y otros sectores asociados. Ministro, ahora sí, muchas gracias. Le agradecemos mucho este contacto con nosotros, fue muy amable. Muchas gracias. Buenas tardes. Vero, también ahora en un ratito volvemos con vos. Te agradecemos este contacto que nos permitiste establecer con los distintos funcionarios. Nos vamos al Salón de Pasos Perdidos porque está dando una conferencia de prensa los diputados que pertenecen al Frente de Todos. Bueno, reiterando los conceptos de mis compañeros, me parece que el contraste es notorio, ¿no? Un presidente que con absoluta serenidad, con absoluta tranquilidad hizo el recuento de todas las medidas y acciones concretas que tomó nuestro gobierno en el primer año, no solamente para revertir el desastre económico que heredamos de la pandemia neoliberal del gobierno de Mauricio Macri, sino a partir de marzo con esa pandemia que afectó a todo el mundo entero. Una por una, todas y cada una de las medidas que seguramente los legisladores preopinantes, todos hombres por cierto, se olvidaron de llevar adelante o no llevarían adelante si hoy fueran gobierno. Así que un presidente que además acaba de anunciar que este Congreso de la Nación va a trabajar quizás más que el año pasado, que ya fue un récord de los 4 años del macrismo, ¿no? Anunció creo que más de 41 proyectos de ley que va a estar tratando este Congreso de la Nación, lo que quiere decir que el compromiso, no solamente de volver a convocar a la unidad nacional de todos los argentinos, sino de que la Casa del Pueblo, que es el honorable Congreso de la Nación, funcione más que nunca. A tal punto que vuelve a reiterar un pedido de toda la sociedad, como es que la justicia vuelva a recuperar el prestigio que perdió en todos estos años y más aún en los 4 años anteriores con Mauricio Macri. Le dejo. Gracias. Bueno, ahí estaba la palabra de los representantes del Frente de Todos hablando sobre el año que nos espera por delante desde el sentido parlamentario, con 41 proyectos sobre los que se pretende seguir trabajando en un año, el anterior, que también ha sido récord en este sentido. Está Vero Benaim con más funcionarios para hablar con nosotros. Vero. Bueno, ahora vamos a volver entonces con Vero porque estaba tratando de generar el contacto con algún otro funcionario para que converse con nosotros. Entre las cosas más importantes, Aman, yo tenía algunas cosas anotadas y vosotras respecto del discurso de Alberto Fernández que duró casi 2 horas. Me quedo, más allá de los anuncios concretos, con esta intención de generar una querella para quienes fueron los responsables de endeudar a nuestro país. Ese me parece que es uno de los momentos más fuertes, si querés, del discurso, donde concretamente dijo algo que creo que a todos los periodistas nos sorprendió porque no se había filtrado hasta ese momento esa información. Sí, sin duda tiene que ver con esa dimensión. Hay algunos detalles más que específicamente están vinculados al proceso de endeudamiento. Está hablando Nicolás del Caño. Perdona, vacío y falso si lo comparamos con las necesidades que hoy sufren los trabajadores. El salario mínimo está por debajo del límite de la indigencia. Entonces, ¿de qué primero los últimos está hablando el presidente Alberto Fernández? Después, bueno, muy poco del vacunatorio VIP, la verdad, que obviamente no es solamente de parte del gobierno nacional, sino también de la oposición de Juntos por el Cambio, como lo hemos visto en la ciudad de Buenos Aires, en Jujuy, en la privatización de la vacuna. Muy poco sobre esto y sobre algo fundamental, que es la necesidad de que se liberen las patentes y los derechos de propiedad intelectual para que se puedan fabricar, por ejemplo, en la Argentina, todas las vacunas
vacunas necesarias y se dejen de anteponer los intereses de los grandes laboratorios, de las grandes farmacéuticas, a los de la población que hoy sufre la pandemia en Argentina y en todo el mundo. Y otra cosa que me parece muy importante, acá escuchamos como proyecto permanentemente vaca muerta, subsidio a las petroleras, avanzar con más extractivismo, que es lo que viene llevando adelante el gobierno con la mega minería, por ejemplo, en Chubut, y también desde Juntos por el Cambio, como lo vimos en Mendoza. Entonces, en un ratito volvemos con la conferencia de prensa que está brindando Nicolás del Caño, pero me voy con Vero Benaim porque hay más repercusiones y más contactos con funcionarios. Vero. Más funcionarios por aquí, por lo que es el ingreso por la planta baja, la escalera de los legisladores, en este caso de la Cámara de Diputados, y estamos con el titular de la cartera de Medio Ambiente a nivel nacional, Juan Cabandier, también alguien que ha pertenecido a esta casa. Juan, muchas gracias por estos minutos con DTV. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, el Congreso durante 2020 ha sancionado y ha trabajado muchas leyes que están vinculadas a medio ambiente. ¿Cuáles son las políticas que se deberían continuar en este 2021 respecto a la agenda parlamentaria? No, la verdad que tenemos muchas expectativas para este año en términos del trabajo en el Congreso Nacional, a nivel parlamentario, normativas ambientales. En principio, recordemos que hoy el Congreso tiene en sus comisiones a punto, a fuerza de tratar la Ley de Educación Ambiental, que esperemos que eso sea pronto. Pero también hay algunos desafíos para este año en términos de mejorar las normativas ambientales o crear normas ambientales que no existen. Insólitamente nuestro país no tiene todavía una norma que ordene los estudios de impacto ambiental. Entonces ahí hay un descalabro cada vez que hay una situación que requiere uno de estos estudios. Pero también queremos avanzar y vamos a presentarlo con los trabajadores y trabajadoras recicladores en los próximos días, una ley de envases, una responsabilidad extendida del productor. Eso va a ser muy importante porque eso va a derivar en una optimización y una mejora de esa tarea y además también de los costos que cada municipio asume en virtud de dar un buen tratamiento a esos residuos, sobre todo el PET, pero no solamente el PET, hay distintos envases, plásticos, distintos derivados. Y también queremos mejorar la ley de bosque nativo, ¿no? Nosotros tenemos una tasa de deforestación alta, se ha bajado a partir de la ley ya tiene 13 años, se sancionó, se aprobó en esta casa en el gobierno, terminando el gobierno de Néstor, se reglamentó en el de Cristina, pero la verdad es que tenemos que reducir la tasa de deforestación. Imagínense que nosotros el año pasado hemos tenido 400.000 hectáreas producto de 100.000 de la deforestación y 300.000 de las quemas. Entonces, existe ya una ley de quemas que se sancionó el año pasado, la ley de Máximo Kirchner. Ahora hay que mejorar la ley de bosques nativos para preservar, la ley de manejo de fuego, perdónenme, y ahora hay que mejorar la ley de bosques nativos porque evidentemente tenemos que preservar esas cuencas forestales porque son las que resguardan la biodiversidad, al mismo tiempo son las que captan el carbono que emitimos de los gases de efecto invernadero y obviamente tenemos compromisos internacionales y también obviamente para cuidar nuestra diversidad, nuestra calidad de vida. Si nosotros seguimos en este nivel de tasa de deforestación, en 70 años nos quedamos sin bosques en el país. Alarmante. Meli, el ministro ya te está escuchando. Gracias. ¿Cómo le va, ministro Cabandier? Gracias por atendernos. Bien, Melina bien. Fleiderman y Amanda Alma, los saludamos desde el piso de DTV. Me quedé repasando dentro del temario que dio a conocer hoy el presidente sobre este acuerdo federal minero y concretamente se refirió a esta política que tiene por objeto aprovecharse de la minería no solo como una actividad que sea vista como un extraccionismo puro, sino generar en este sentido una puesta en valor en la minería. ¿Nos puede contar o anticipar algún detalle de lo que supondría este acuerdo federal? Bueno, es decir, no es exactamente, un tema de mi cartera. Por claro, que pero atañe al medio ambiente, por eso se lo pregunto. Claro, por supuesto. Ambiente tiene uno de los aspectos que se abordan en ese anuncio que hizo el presidente. Pero el punto focal, como se dice, quien tiene, la tarea primordialmente es producción. Ahora,
es cierto que sí tenemos que revisar algunos aspectos de la actividad y la normativa en términos de que no podemos tener daños ambientales y tampoco pasivos ambientales, ¿no es cierto? Claro. Es decir, si bien la actividad es importante, no solamente en términos productivos, sino también para resolver nuestra cotidianeidad. Imagínense que nosotros ahora estamos comunicados producto de una infraestructura tecnológica basada en minerales. Entonces, evidentemente, los minerales son necesarios. Sí, lo que tenemos que hacer es, potenciar el control y potenciar también la actividad para que se pueda seguir extrayendo, pero sin daños ambientales, ¿no? Entonces hay que trabajar en esa perspectiva. En relación también, me quedo pensando al valor que se le puede empezar a dar a los residuos electrónicos como el litio. Hasta aquí no existe una ley para el tratamiento de los residuos electrónicos o una planta que tenga la infraestructura para tratarlos y para justamente aprovechar aquellos extractos que puedan facilitar otras actividades, ¿no? Claro, bueno, fíjese, Melina, que el presidente justamente habló de un trabajo a realizarse y convenios a firmarse en materia de movilidad eléctrica. Claro. Y esa movilidad eléctrica tiene que estar sustentada sobre nuestro potencial mineral, que es el litio, ¿no es cierto? Fíjese, todos estos temas requieren muchísimo análisis, ¿no? Porque, por un lado, en la transición ecológica, la transición verde, los compromisos internacionales que tenemos frente a Naciones Unidas de cara al 2030, nuestro país, que principalmente es extractivista, tenemos industrias, pero no nos caracterizamos por el potencial de nuestra industria, si bien la reivindicamos y hay que seguir fortaleciéndola, tenemos una nación basada en economía primaria, extractivista. Por tanto, modificar la matriz energética de nuestro país va a requerir la extracción del litio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso nos va a garantizar la acumulación de esa energía eólica o fotovoltaica, porque obviamente no serviría nada tener parques eólicos si no acumulamos esa energía, ¿no es cierto? Entonces, el litio nos garantiza eso, pero el litio también es una actividad minera, entonces, fíjese, podrían ser cuestiones contradictorias, pero evidentemente eso es lo que nos sucede en el marco de la transición, ¿no? La transición ecológica. Costó pescar el auricular, pero estaba ahí en el hombro, había que engancharlo. Pobre. Estaba medio para atrás. No, y ahí falta de costumbre. Ahí que se lo coloca, Amanda le hace una pregunta. ¿Qué tal, Juan? Ahí está. ¿Cómo estás? Un placer verte aquí nuevamente en el Congreso. Preguntarte también por un eje que planteó el presidente que tiene que ver con la ecología integral, con esta idea de 25 metas para transformar a través también del Consejo Económico y Social y el Consejo Agroindustrial, metas para el futuro. ¿A qué se refiere específicamente? ¿Tiene que ver un poco con lo que venías planteando? No, las metas están planteadas, se las presentó el presidente hace una semana en el CCK, hizo una presentación de las metas, objetivos que tiene el Consejo Económico Social, que tiene que ver desde lo productivo, también obviamente lo ambiental, lo social, y basado obviamente en la puesta en común de objetivos de distintos sectores, la pluralidad de sectores y de voces, para acordar algunas ideas que nos pongan en la senda del desarrollo. No nos olvidemos que Argentina tiene una cifra altísima de personas bajo el nivel de la pobreza y que obviamente eso hay que revertirlo. Ahora, para revertirlo hay que accionar políticas públicas, pero también sentar a distintos sectores para ver si estamos todos de acuerdo en que hay que reducir la pobreza, porque algunos lo podrán manifestar a viva voz o públicamente, pero a la hora de, accionar, de llevar a cabo alguna práctica, hay sectores que se niegan a distribuir más el ingreso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo complejo que tiene un país como el nuestro, que tiene una economía muy concentrada en pocas manos, ¿no? Ministro Cabandier, gracias por este contacto con nosotras. Le mandamos un saludo afectuoso y nos reencontramos, como decía Amanda, seguramente en algún trabajo de comisión que requiera de su participación, sobre todo en materia ambiental. Gracias. Buenísimo. Bárbaro, gracias Melina y Amanda. Chau. Hasta luego. Gracias, Vero, también ya vuelvo con vos. Me voy a dar un paso por el móvil de Maru, que está en Pasos Perdidos y que tiene más repercusiones del discurso del presidente.
Exactamente, Meli y equipo, tenemos acá pasos perdidos repletos de cámaras y de colegas porque ya hace más habló durante 2 horas el presidente Alberto Fernández, que con un discurso entre picante y con un montón de cuestiones que tuvieron que ver con la agenda del día y con la agenda nacional en estos últimos días. Nosotros estamos aquí con el diputado Mario Soria del Frente de Todos. Diputado, ¿se esperaba este discurso con respecto a la querella sobre el endeudamiento? Mario no sé, Martín se lo esperaba. A ver si se alegran ahí las chicas del piso. Melina y Amanda. Sí, la verdad que un discurso plagado de títulos, ¿no? Como le gusta decir a los periodistas, porque hizo un raconto, un repaso de todas las medidas de gobierno desde aquel 10 de diciembre del 2019, cuando convocó a la unidad nacional, y hoy, una vez más, convocando a la unidad de todos los argentinos a ser más solidarios, pero además haciendo un repaso por todos y cada uno de los temas, dejando títulos, por ejemplo, el tema del endeudamiento, ¿no? 55.000 millones que el mismo presidente ha dicho en este recinto que se los dieron para financiar una campaña electoral. De ese endeudamiento, casi el 90% se lo fugaron. Es decir, no es que se hicieron los jardines que habían prometido, sino que la pidieron y la fugaron nuevamente, y pidiendo que se investigue para que nunca más se endeude a todos los argentinos de manera irresponsable. Un presidente que hizo el repaso de todas y cada una de las acciones que fue tomando, no solamente desde el Ministerio de Salud, con el plan de vacunación, no solamente en materia económica, con todas y cada una de las medidas para alivianar el peso de la tremenda crisis económica y financiera en la que recibimos a la Argentina el 10 de diciembre del 2019, sino también después, ya que en marzo, con la llegada de la pandemia, y con todas y cada una de las medidas para que el pueblo argentino no sea aún más golpeado, además de la crisis que ya veníamos arrastrando, ¿no? Sí. Y bueno, algunos títulos, ¿no? Este año que pasó, a pesar de la pandemia, sí. No, incluso, ¿cómo le va? Buenas tardes, Melina Fleiderman lo saluda. Está también conmigo Amanda Alma. ¿Qué tal, Melina? Incluso habló de investigar si hubo responsables dentro del Fondo Monetario Internacional para que esta situación se facilitara. Bueno, en los últimos días las noticias indican que desde adentro mismo del Fondo Monetario Internacional se están desarrollando auditorías, investigaciones para saber cómo fue que de manera tan irresponsable se acordó un préstamo impagable para todos los argentinos, pero además ese préstamo se lo fugaron al mismo tiempo, ¿no? Y que sea el propio Fondo Monetario Internacional el que decida hacer estas auditorías, bueno, de alguna manera acredita en demasía. Ahí se nos cortó lamentablemente la comunicación con el diputado Soria. Ahora vamos a tratar de restablecerlo. Culpa de la tecnología. Sí. Culpemos a la tecnología frente a este tipo de situaciones. La verdad es que esa parte, ese momento del discurso, yo bajo la vista porque lo tengo todo anotado en el celular. Aman también tiene su anotador con las cosas. Es cuando se refirió, la pregunta que le hacía recién Maru, el diputado Martín Soria, es que va a instar una querella penal para quienes hayan endeudado nuestro país con las implicancias dentro del Fondo Monetario Internacional, es decir, quienes facilitaron que esto ocurriese, y también dijo, y nosotros fuimos el gobierno que logró desendeudar a la República Argentina. A ver, escuchamos ese fragmento. Ahora sabemos también, por boca del mismísimo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que en sus días de director del Fondo Monetario Internacional en representación de la administración Trump, impulsó el otorgamiento de semejante crédito para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección. Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra, y que la toma de semejantes créditos haya sido resuelta entre gallos y medianoche, sin intervenciones judiciales y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado. Nuestro país ya conoce lo que es estar endeudado. Conoce lo que nos costó ser parte del primer mundo.
Conoce también lo que fue el blindaje y lo que fue el megacanje. En todos los casos aparecen los mismos actores que se repiten con el correr de los años. En todos los casos, los mismos privilegiados que medran con la crisis. En todos los casos, las mismas víctimas, argentinas y argentinos expulsados a la marginalidad de la miseria. Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo a aquellos que generan esas deudas. Por eso he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. La historia da cuenta de que hemos sido nosotros los que desendeudamos a nuestra patria. Y en esta hora somos nosotros los que queremos liberarnos de la deuda que otros han tomado. No elegimos el camino de incumplir. Preferimos plantear con firmeza esta realidad que responsabiliza a quienes fueron nuestros gobernantes, pero que también ha tenido responsables en el mismo organismo de crédito internacional. Menciono todo lo anterior con espíritu tan constructivo como realista. Sería importante que en quienes han sido responsables en el pasado reciente de sumir a la Argentina en esta tragedia de endeudamiento brutal, reconozcan sus errores y al menos tengan sobriedad a la hora de pontificar sobre los diferentes temas económicos y sociales que aquejan al país. Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Ahí estaba el extracto del discurso del presidente cuando hacía referencia justamente a esto que recién estábamos mencionando. Pasamos por el móvil nuevamente porque pudimos reconstruir la comunicación con el diputado Martín Soria. Diputado, ¿nos escucha bien? Sí, las escucho, Melina. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ahora sí, perdón, antes nos estaba empezando a responder y por culpa de la tecnología tuvimos que irnos de ahí. Pero bueno, estábamos hablando sobre este extracto del discurso del presidente que acabamos de repasar cuando hacía referencia a instar una querella para quienes han endeudado al país y también dijo, somos el gobierno que logramos desendeudar a la Argentina y ese es el compromiso, ¿no? Tal cual, a ver, como lo hizo cada vez que gobernó el peronismo, ¿no? Reparando, desendeudando a la Argentina, ¿no? Otros irresponsables se endeudan a costa de todos los argentinos, piden plata a los de afuera y endeudan a los de adentro y después llega una vez más el peronismo a equilibrar las cuentas. Y lo que estamos haciendo fue el repaso que dio el presidente, un presidente que ya anunció además en este discurso del día de la fecha, en esta apertura de sesiones, que va a enviar al Congreso más de 41 proyectos de leyes. Es decir, el año pasado el trabajo fue incesante, tanto en el Senado como en el Congreso, y este año que ya estamos transitando seguramente será igual, porque el desafío es enorme, ¿no? Reconstruir, poner de pie una vez más a la Argentina. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. Preguntarle por los proyectos en torno a la reforma del Poder Judicial. Se refirió específicamente en puntos específicos de leyes que va a enviar. También hizo alguna referencia a quienes obstruyen el desarrollo de la justicia. Bueno, a ver, lo dijo el mismísimo presidente en el día de su asunción, ¿no? Nunca más una justicia contaminada por los vientos políticos de turno. Creo que el desafío es enorme y en ese sentido el presidente ha vuelto a reafirmar su compromiso para que la justicia argentina vuelva a recuperar el prestigio que nunca debió haber perdido, para que nunca más los jueces o fiscales sean recibidos a escondidas en el despacho del presidente. De hecho, ha hecho una mención expresa Alberto Fernández en su discurso acerca de esta situación tan irregular, tan incómoda, ¿no? Un juez, un fiscal ingresando al despacho de un presidente y a las 24, a las 48 horas sacando un fallo para las tapas de algunos diarios, ¿no? Bueno, eso tiene que ver precisamente con una política de Estado que es que este poder tan importante para todos los argentinos, como es el Poder Judicial, recupere el prestigio que le hicieron perder algunos irresponsables, ¿no?
Diputado Soria, le agradecemos mucho este contacto con nosotras, fue muy amable y seguramente a lo largo de este intenso año parlamentario nos encontremos en algún otro momento. Gracias. Gracias a ustedes, chicas. Chau, hasta luego. Que tenga buenas tardes. Era el diputado Martín Soria, bueno, haciendo su interpretación sobre el discurso, pero aquí en el piso tenemos al diputado Alejandro Topo Rodríguez para dar otra de las visiones. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por venir a visitarnos al contrario, piso. Gracias a ustedes dos por recibirme. Bueno, para nosotros es un placer. Siempre decimos que vengan los diputados acá al piso. Hace todo mucho más interactivo, ¿no? Bueno, en un momento, casi al principio, después de repasar el año de gestión, el año pasado de gestión, la cantidad de herramientas sociales que se puso a disposición, se refirió concretamente el presidente a la oposición. Y en ese momento fue como el momento de ruptura del clima, ¿no? Donde se escucharon voces y gritos. ¿Qué le decían? ¿Qué se escuchaba desde los balcones? Lo primero que quiero significar es que en ese contexto, como usted bien está señalando, hubo un discurso que comenzó, a mí me parece, de manera correcta, y luego el presidente, con todo derecho, eligió entrar en campaña. Es decir, eligió hacer anuncios que directamente estaban direccionados a generar una reacción. Y antes ya había un puñado muy minoritario de diputados o diputadas que habían venido realmente a gritar y a agredir. Y durante el transcurso del discurso se produjo un enfrentamiento que reproduce la grieta, y es triste cuando hay acontecimientos institucionales de esta característica. Especialmente a mí me preocupa que el propio presidente descienda a discutir y a responder a quienes vienen solo a buscar discordia. En ese contexto, a mí me parece que el presidente tiene todo el derecho a decir lo que piensa o lo que quiere de lo que piensa respecto de la oposición, de la misma manera que con el mismo respeto nosotros opinamos sobre el funcionamiento de las instituciones, sobre las políticas públicas, y nadie tiene por qué ofenderse. Le agrego más. El día 31 de diciembre, en un reportaje radial, el presidente dijo de nosotros, de nuestro bloque en particular, somos un bloque de 3 personas, de 3 diputados, que somos obstruccionistas y que solo hacemos oposición por la oposición misma. Jamás le vamos a responder al presidente por una cuestión de investidura, pero tenemos una opinión distinta. Diputado, preguntarle también por los puntos fundamentales del discurso. Habló de la justicia, habló de producción, habló de economía, habló también de la necesidad de una Argentina más igualitaria. ¿Con qué temas se va en su cabeza o en sus apuntes fundamentales para trabajar en esta primera parte del año? Me voy con varios temas, algunos anuncios muy importantes. A mí me parece estratégico que haya anunciado el énfasis para desarrollar la industria del litio en Argentina y asociar el desarrollo de la industria del litio a la necesidad de la electrificación de la movilidad pública. Hay que recordar que es una iniciativa que ya lleva muchos años de desarrollo en Bolivia. Evo Morales creó una empresa estatal de litio que no termina en la producción primaria, sino que termina en la generación, producción y comercialización, incluso a nivel mundial, de lo que son baterías de litio. Algo similar ha hecho Jujuy. Y luego, algunas ausencias que, por lo destacadas, son muy preocupantes. Por ejemplo, la creación de trabajo en el sector privado. Si hay un reclamo, una demanda social excluyente y un mandato popular que este gobierno lamentablemente no escucha, es la creación de trabajo. Hubo una mención muy somera a algún programa específico de interacción entre jóvenes y las pymes. Sí. Me hace acordar mucho a las políticas de Cavallo de empleo, a las de la década de los 90, cuando se creía que el problema del trabajo era un asunto focalizado que debía resolverse con políticas focalizadas. ¿Recuerdan que decían esos economistas que existía lo que ellos denominaban un problema de matching, de desencuentro entre las capacidades ofrecidas en el mercado y las capacidades demandadas por las empresas? Por lo tanto, poniendo en contacto a empresas con jóvenes y algún cursito de capacitación se soluciona. No, en la Argentina hay un problema estructural de impedimento de creación de trabajo en el sector privado desde hace muchos años, y el gobierno, al menos desde lo discursivo, no lo registra. Eso me preocupa muchísimo. También me parece importante que haya anunciado el envío de una ley de hidrocarburos, asociado a esto que hablamos de electrificación. Y me pregunto, ¿qué pasó con biocombustibles?
no está en el marco de la matriz energética de la Argentina, además del litio para la electrificación y la ley de hidrocarburos. Soy consciente que el presidente tiene un tiempo acotado y quizás hay temas que no puedan ingresar en el discurso, pero biocombustible no ingresó en el discurso al hablar de energía y de desarrollo de la matriz energética. Me parece preocupante. Y lo otro, creo que las instituciones, pero especialmente la sociedad, no se merece que un puñado de diputados venga a agredir, a gritar, ¿Qué a provocar. gritaban? ¿Qué decían? No recuerdo específicamente ahora, pero eran agresiones personales y eso no. ¿Contra no es diputados bueno. o contra No, contra el propio presidente. Cuando De se hecho, refirió a Stornelli, por ejemplo, sin decir su nombre, hubo alguna réplica no ahí. sé a quién se refería ni exactamente qué pasaje del discurso, pero ya cuando usted ve que la mitad o casi la mitad del Congreso no cumple con un gesto de amabilidad protocolar, que es aplaudir el ingreso de las autoridades, ya se da cuenta que vienen como para mojar la oreja. Y la verdad, la sociedad no está para este tipo de peleas. Bueno, y después, ¿qué le pareció la explicación o las disculpas que manifestó sobre el escándalo de las vacunas? Porque lo hizo después de comentar que se iba a desarrollar en nuestro país una planta de producción de vacunas, la cantidad de vacunas que tenía en muchos planos la mostraban a la funcionaria del Ministerio de Salud que había sido la responsable de ir a destrabar más dosis de la Sputnik V, la funcionaria Nicolini. En otro momento también se mostraba a la ministra Carla Bisotti una y otra vez que estaba conectada a través de la plataforma porque obviamente está atravesando la enfermedad COVID-19, pero dijo, bueno, somos un gobierno sensible, tenemos en este sentido que reconocer el error, pero no vamos a tolerar que ya, digamos, haya un aprovechamiento de esta situación que en lo personal dijo me dolió mucho y traté de resolver, pero no quiero un aprovechamiento por parte de la oposición que siento que, porque antes también lo había dicho, ¿no? Como que hubo un escarnio público contra Ginés González García, incluso de antes de que fuese corrido de su cargo. Claro. Sí, yo no vi ahí, quizás me equivoque, pero no registré un pedido de disculpas. Sino dijo así, mire, perdón que le interrumpa, porque una lo tengo descripción anotado. de lo que había sucedido. No vi que dijo claro, que pide hay que disculpas. reconocer los errores, si hubo reglas transgredidas, me causó mucho dolor, pero tomé las decisiones que debía. Todo Correcto, gobierno sí, sensible tiene la obligación de corregir. Son anotaciones mías, ¿eh? Sí, pero no llegué a la presidencia para ser sordo, dijo. Coincidimos. Él explicó lo que hizo, no pidió disculpas. A mí me parece que no correspondía que él venga aquí a pedir disculpas, sino a explicar lo que hizo. Y en ese sentido explicó lo que hizo. Mire, nosotros hemos asistido en los últimos 45 días nuevamente a este capítulo de la reedición de la grieta. Los que salieron casi en comparsa a denunciar por venenosa la vacuna y la que se la repartieron, entre otros, con amigos y funcionarios allegados. La verdad, ojalá podamos salir de esta disputa que no nos lleva a ningún lugar y venir de un lado o de otro a rediscutir y pelear por el tema de la vacuna, me parece que no es oportuno en Argentina. El presidente tiene que anunciar y explicar lo que hizo, lo dijo aquí, algunos podrán considerarlo insuficiente o no, pero me parece que lo que se necesita es justamente superar esa dicotomía. Hay otro tema importante que a la ciudadanía le preocupa muchísimo, que tiene que ver con las tarifas. Planteó el presidente la necesidad de un nuevo cuadro tarifario y además, sobre todo, desacoplarlas del valor internacional. ¿Cómo se imagina esa discusión y cuál que sean sería el previsibles, proyecto? dijo. Que sean previsibles, exactamente. Bueno, yo quiero ponerla en el marco en el que lo dijo, que fue en el marco de la inflación. Sí. Y tenemos que partir de un error grosero inicial, porque si no, y lo digo con todo respeto, porque si no, no podemos comprender el capítulo. El presidente dijo de manera correcta que la inflación es multidimensional y que hay que abordarla, afrontarla desde distintas dimensiones. Una de ellas es la tarifaria. Pero mencionó muy especialmente la dimensión macroeconómica y dijo que en ese sentido hay políticas macroeconómicas responsables aprobadas en el presupuesto 2021. Pero la inflación estimada aprobada en el presupuesto 2021 es de 29%. Entonces, partimos de que una dimensión, quizás la más significativa, está errada en la concepción del gobierno. Luego, a mí me parece razonable que se encuentre un modelo tarifario, como el presidente explicó, que sea justo, equitativo y que tenga la mayor capacidad de universalizar el servicio con la contemplación del componente de tarifa social correspondiente, pero en un marco donde se sincere, a mí me parece una política seria
de combate a la inflación. Pero también dijo que se había bajado varios puntos la inflación, más de 10 puntos. Sí, dijo que en un momento claro. incluso dijo que el país se había recuperado de una manera mucho más rápida y mejor que lo esperable. ¿Usted coincide con eso? Dijo más específicamente que el año pasado se bajó 18 puntos la inflación. Bueno, en buena hora de que después del desastre que hizo Macri, que canchereó en la campaña diciendo que en una semana arreglaba de taquito la inflación y nos puso en una inflación histórica, la más alta de los últimos casi 30 años, en buena hora que se redujo un poco. Ahora, les queda claro a ustedes dos, que se redujo no por la política antiinflacionaria, sino por el destrozo que causó la pandemia en el mundo y en la Argentina, que significó una caída de 10% del producto. En ese contexto, a mí me parece que lo que hay que mirar es hoy. Nadie, ni el propio gobierno, hasta el propio ministro de Economía no lo cree. Nadie cree en la proyección de 29% de inflación para este año. Todos dicen que está cerca del 50% y eso es malo. Hablemos de eso y no del pasado. Entre otros puntos, nos pareció a nosotras en un momento algo clave y curioso esta intención de generar una comisión de control cruzado para la justicia. Digamos, cuando habló sobre el capítulo judicial, incluso dijo que no iba a tolerar que ese sector de la sociedad siga viviendo al margen de la misma, con privilegios, haciendo mención al impuesto a las ganancias, a pesar de que hace un par de años ya se legisló para que nuevos jueces no paguen impuesto a las ganancias, sin embargo no hizo mención a eso. Pero bueno, ¿cómo funcionaría este sistema de control cruzado por parte del Congreso para regular la justicia o para revisar el accionar de la justicia? En principio, la independencia de poderes tiene también una interdependencia y por supuesto que desde las instituciones de control del propio poder legislativo hacia el ejecutivo, esas facultades deben ejercerse y también las que el propio Congreso tiene respecto del funcionamiento de otros poderes. Del mismo modo que en algunas circunstancias muy especiales, pero que han sido históricas, el Poder Judicial ha puesto en la agenda del Ejecutivo y del Legislativo la necesidad de adoptar decisiones. ¿Se acuerdan ustedes del caso Badaro? El caso Badaro significó ponerle presión, pero no desde el punto de vista de lo que no corresponde, sino fuerza institucional a la necesidad de que el Congreso emita una ley que finalmente terminó siendo la ley de movilidad jubilatoria. La política no la inició, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, lo tuvo que pedir la Corte. Lo mismo el denominado fallo Acumar. ¿Se acuerdan que significó la necesidad de que se aprobara por parte del Ejecutivo la constitución de un ente, que es hoy Acumar, para que administre, luego de un fallo histórico, para que administre la limpieza del Riachuelo? Bueno, del mismo modo, por supuesto que el Congreso puede y debe ejercer las acciones de control que le corresponden respecto de los otros dos poderes. En ningún caso escuché que se mencionase la creación de una comisión, aunque seguramente no podrá trabajarlo el Pleno de todos los diputados y senadores. Y eso está bien, es correcto, forma parte de la rutina del funcionamiento de los poderes. ¿Quién tiene que preocuparse de eso? Nadie, si se ejerce del modo correcto, institucional y transparente. No es intrusivo. De ninguna manera, pero si el propio presidente ha dicho que está dentro de las facultades del Congreso de la Nación. Por supuesto, si alguien lo hace mal y lo ejecuta mal, será un desvío, pero si no, nadie tiene que preocuparse. Del mismo modo que ni el Ejecutivo ni nadie tiene que preocuparse del ejercicio de las funciones propias de cada uno de los poderes. Para resumir, es decir, uniendo un poco todos los puntos, para usted hoy el presidente le dio un tono más bien de campaña a su discurso. Desaprovechó una oportunidad de consolidar un clima de concordia y ante las provocaciones de un sector minoritario de la oposición más dura, no le esquivó a la oportunidad de profundizar esa dicotomía. Pero entiendo, porque lo veo, que no es una excepción. Hace ya varios días, menos de un mes, que el presidente ha elegido entrar en campaña y confrontar con Mauricio Macri, lo cual genera una desazón respecto de las expectativas que uno tiene, porque se pierden estos temas que comentábamos recién. ¿Por qué no dedicarle mucho más tiempo a profundizar los aspectos, por ejemplo, vinculados
con la creación de trabajo. Pero bueno, hay que respetarlo, es el presidente, está allí donde está por la voluntad popular y no por su antojo, así que soy respetuoso en ese sentido. Gracias, diputado, por habernos venido a visitar. Muy amable. Al contrario, muchas gracias. Bueno, nosotros aquí en DTV hacemos la primera pausa y en un ratito regresamos con más. Seguimos analizando todo lo que dejó el discurso inaugural de la Asamblea Legislativa y más repercusiones aquí por la pantalla de DTV. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos, o si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada, o es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias.
Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Acá. Chicas, pórtense bien, están muy juntas. Estamos de por mellis. favor. Bueno, Somos acá muy le damos la mellis, bienvenida al diputado Karim Alume. Me distrajeron ellas, que son mire, las cotorras del colegio. ¿Cómo le va, diputado? Muchas gracias por la invitación. Gracias, no, gracias por haber venido. Bueno, ¿con qué se queda el discurso del presidente? Bueno, creo que fue un discurso que tuvo un recorrido muy interesante, principalmente porque después de un año complicado como el que tuvimos, poder hacer una evaluación de lo que fue la manera en que se recibió el gobierno, cómo se enfrentó también esta crisis sanitaria que tenía matices humanos, sanitarios, económicos y sociales, y poder plantear firmemente un panorama hacia el futuro de lo que su gobierno quiere hacer. Creo que fue una síntesis muy interesante para un discurso de apertura de sesiones que plantea un desafío futuro importante para el país, no solamente a nivel social y económico, sino que creo yo a nivel institucional muy fuerte, ¿no es cierto? Entre las palabras que fue mencionando, o las que yo me resonaron, fue en varias oportunidades habló de diálogo, habló de consenso, habló de legislar o gobernar para los últimos, que ese era su compromiso, habló de federalismo todo el tiempo. Es decir, que todo esté tendiente a pensar en una Argentina con todas las brechas que ya existen para poder ir o disipándolas o reconociéndolas y legislar en ese sentido, ¿no? Sí, creo que también tuvo un poco la influencia de lo que fueron algunas imágenes muy fuertes que vimos en la última semana en Argentina, en algunas protestas, que hace que la clase dirigente y principalmente el presidente de la Nación y otros puestos de mucha responsabilidad decidan poner también el ojo en una división social que ya comienza a tener ribetes tal vez peligrosos, ¿no es cierto?, en sus manifestaciones. Y en este sentido creo que fue interesante el discurso, no solamente porque planteó una visión o poner el foco sobre esas expresiones, sino que también planteó la necesidad de llamar nuevamente al diálogo y a la armonía dentro de los sectores políticos de la Argentina, porque una de las principales fortalezas del sistema democrático está en la diversidad en las opiniones. Cuando esa diversidad se transforma en rencor, en odio, la verdad que es muy difícil construir una política o poder debatir una política. Creo que hoy en ese sentido el presidente hizo un llamado interesante y fuerte y concreto a la necesidad de replantear la manera en que la política argentina se está conduciendo, ¿no es cierto? Chicas, le quería preguntar, diputado, se refirió también el presidente de la Nación al debate judicial, habló del incremento de querellas en los delitos de lesa humanidad, lo dio como un saldo muy positivo. ¿Cómo ve la posibilidad de que se avance con algunas reformas que presentó el presidente a través de proyectos, pero también el reclamo de la reforma del sistema federal, con asiento en Capital Federal? Creo que tal como lo planteó el presidente, inclusive en el primer discurso, luego vino todo lo que fue la crisis de la pandemia, pero hay una decisión institucional y política fuerte con respecto a lo que es el equilibrio entre los tres poderes del Estado, y en este sentido creo que la necesidad de plantear no solamente esta discusión a nivel político, sino también a nivel social, en muchas cosas que tal vez el funcionamiento del Poder Judicial no es tan transparente
desde distintos puntos de vista, pero principalmente que no es un poder donde la sociedad tenga una mirada atenta a qué está sucediendo, como tal vez son los otros dos poderes, y en este sentido creo que instalar esa discusión dentro de la sociedad es muy importante, y el tema judicial a mí me interesa mucho desde el punto de vista que creo que es un primer paso. Yo creo que la reforma del Poder Judicial no solamente incluye lo que es el Poder Judicial federal, sino que en las distintas provincias podemos ver la necesidad urgente de una reforma. Me encantó el tema de la necesidad de reformar instituciones como el Consejo de la Magistratura. Yo soy un crítico del funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Creo que la Constitución del 94 nos sumó herramientas para modernizar la justicia argentina y terminó generando, como en otros sectores y en los otros poderes, tal vez efectos totalmente distantes de lo que se buscaba y se esperaba. Y en este sentido creo que el Poder Judicial requiere una revisión luego de que la reforma del 94 ya tiene sus décadas en el funcionamiento, y creo que en ese sentido me parece un primer paso importante, y principalmente por la decisión política firme de hacerlo. No es solo una expresión de deseo, sino que termina siendo una decisión política que el presidente manifiesta en el Congreso. Diputado, yo quería hacer hincapié en otras dos iniciativas que anunció Alberto Fernández y están vinculadas con lo que es el sector educativo, una nueva ley de financiamiento educativo, habló el presidente de la Nación, y también de la educación superior. Usted ha trabajado también en proyectos vinculados a esto. ¿Qué cree que va o a dónde apunta esto que anunció Alberto Fernández? Mira, yo creo que apunta principalmente, él lo expresaba y creo que lo expresó con mucha claridad en México cuando dijo que cuando no hay igualdad en el acceso a las oportunidades, el mérito se destruye por el mismo formato del sistema. En este sentido creo que tiene que ver con eso, que tiene que ver con los indicadores que tiene la educación superior en Argentina, que la verdad que son muy preocupantes porque son indicadores que están hoy pero que afectan los próximos 30 años en el desarrollo de la Argentina. Creo que la ley si mal no recuerdo, no la citó, pero creo que la ley que aprobamos hace poco de financiamiento de ciencia y tecnología, no la citó el presidente. La nombró igual. Dijo que la iba a promulgar. Que había promulgado, exactamente. Pero creo que para mí es un hito extraordinario y que tiene que ver con fortalecer el sistema de educación superior pública, que en la Argentina la verdad que es uno de nuestros grandes orgullos, y año tras año aparece alguna nueva versión que intenta deslegitimar ese sistema de la educación pública. Y con respecto a la necesidad de reforma de educación, creo que inclusive estamos trabajando nosotros también con el equipo. Esta pandemia nos demostró muchísimas cosas que tienen que ver con el sistema educativo, que tienen que ver con el rol que tiene la escuela dentro de nuestra sociedad, y con lo importante que es cosas que ustedes me puedan decir, ya lo deberíamos haber sabido. Sí, pero en la discusión social necesitábamos que esta pandemia nos demostrara que el sistema educativo está en el eje de nuestro desarrollo como sociedad. Y creo que en ese sentido el presidente ha levantado ese mensaje o ese aprendizaje de esta pandemia, que seguramente en estos meses también nos va a enseñar muchísimo de cómo puede o no, o cuáles son las falencias de nuestro sistema educativo, y espero con muchísima ansiedad propuestas del Poder Ejecutivo de la Nación con una decisión firme de modificar las cosas que están mal en nuestro sistema, de fortificar y de ampliar las cosas que estén bien, ¿no es cierto? A mí me gustó, que es algo que veníamos valorando antes de escuchar el discurso del presidente, de conocer cuáles iban a ser los lineamientos, cuando se refirió a revisar algunas decisiones que toma la justicia en términos de violencia de género, incentivando o generando todavía más utilización de la ley Micaela. Me parece que en ese sentido hasta aquí no se había utilizado tanto, no se había hablado tanto de profundizar la ley Micaela, que todos han recibido alguna capacitación. Yo le quería consultar cuántas capacitaciones recibieron, por ejemplo, ustedes. No, nosotros recibimos la capacitación que se hizo, la general, que se hizo a principios de la pandemia, pero a mí me parece interesante el debate que plantea el presidente con su propuesta, porque evidentemente no hemos dado las posibilidades. Cada vez que una mujer que sufre violencia de género y que su vida corre realmente riesgo, en el sentido de que es tan inminente el riesgo, y nosotros tenemos un sistema estatal, llámese policía, llámese en algunas provincias, fiscalías, sistemas judiciales, ministerios, secretarías, que no le responde
tenemos un grave problema institucional, que no sabe cómo trabajar en esas situaciones. Y muchas veces se responde, pero muchas veces terminamos con costos altísimos de circunstancias que te muestran la cadena de hechos, que es imposible que el Estado no haya actuado para proteger a esa víctima. Sí, sobre todo, por ejemplo, algunas decisiones que ha tomado los jueces de ejecución penal para otorgar determinados beneficios que obviamente se ajustan a derecho, pero que después cuando esa persona sale y goza de, por ejemplo, en esta semana conocimos el caso del ex baterista de Callejeros que pudo salir con un beneficio que está ajustado a la ley para ir al cumpleaños de 15 de la hija, pero en ese contexto tal vez uno no sabe cómo se va a comportar o qué es lo que puede llegar a ser. Y esto también, sobre estas cuestiones también se había puesto el ojo de ¿pueden estos violentos femicidas gozar de los mismos beneficios que les otorga la justicia como otros delincuentes comunes? ¿No habría ahí que, bueno, ponerse a revisar de pronto la norma y ponerse a legislar en ese caso concreto? Porque estamos hablando de una violencia muy específica que a la vista está que nos está poniendo en peligro todos los días. Sí, yo creo que principalmente lo que tiene que hacer el Estado dentro del gran debate que es esto, porque la casuística te muestra que los diferentes casos tienen ribetes distintos, es tener una decisión firme de cómo proteger a la posible víctima o a quien en realidad es víctima. La persona que termina muriendo ha sido víctima sistemáticamente de la violencia de la misma persona. Entonces yo creo que el Estado debe tener un cambio de actitud frente a esto. El Estado, estoy hablando del conjunto de las instituciones, porque la verdad nosotros vemos repetidamente en las provincias como muchas veces algunas víctimas de violencia de género en las comisarías se las trata como si estuviéramos hablando en el siglo XIX, que fue una cuestión normal o habitual. Sí, o les dan el papel de la restricción perimetral. O no hay valoración del riesgo. O no hay valoración del riesgo. Entonces eso implica que estamos fallando nosotros en la formación de esos recursos humanos. Y después implica que no tenemos en muchos lugares de la Argentina la posibilidad de tener una infraestructura que brinde esa protección. Una mujer que necesitas protegerla ante una situación como esta. ¿Cuál es el lugar donde vos como juez, qué herramienta tenés para poder brindarle? Sacar a la persona violenta de la casa, perfecto. Es una herramienta que hasta ahora ha demostrado que en muchos casos no sirve de nada, salvo que vos pongas un móvil de la policía en la puerta de la casa, que son recursos que el Estado no conoce. Ahora, no hay otra manera. En algunas provincias están los hogares para no solamente las mujeres víctimas de violencia de género, sino para familias enteras que muchas veces son víctimas de estos delincuentes que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, tenemos que plantear un programa nacional que realmente se base en la realidad que tenemos y en herramientas que sean accesibles para quienes tienen el contacto o en la primera línea de contacto con estos casos. El presidente creo que dijo concretamente sobre la violencia de género de tomarlo, dimensionarlo como una política de Estado. Y que ahí yo a la Miramanda le dije, pero no lo era. O sea, no era una política de Estado. Pero la comparó o dijo que no alcanzaba como estaba hasta el momento, Eso entonces política claro. de Estado, y la comparó como una política de derechos humanos. Así como Argentina hizo con los derechos humanos, al menos él propone que la violencia de género sea tratada de la misma manera, ¿no? No a la tolerancia, absolutamente. Claro. Fue muy determinante en ese punto. Bueno, que en ese sentido, culturalmente, la ley Micaela lo que trata de hacer es romper con esa cultura que forma parte de lo que es la cultura patriarcal, pero que a nivel y muchas veces en el interior está muy arraigada ese concepto de que la violencia familiar es una cuestión normal o habitual de una relación de familia. Entonces todo eso también tiene que ver muchas veces con el aumento de los índices de denuncia, que es un signo positivo. Ahora, ante esa denuncia el Estado tiene que brindar herramientas, ¿no? Le quería preguntar por otro pasaje del discurso del presidente, porque no es habitual que se refieran a los pueblos originarios. Habló de una reparación histórica, de repensar la ley vigente, que es la 26.160, para la recuperación y la posesión de las tierras. Hay un desafío importante ahí de la interculturalidad como un eje. Mira, nosotros trabajamos, yo cuando estaba en la legislatura provincial, en su momento se dio la restitución de las tierras al pueblo Ranquel y al pueblo Huarpe. Hace muchos años ya San Luis y la comunidad Huarpe de San Luis tiene un juicio contra el Estado Nacional que tiene que ver con la posibilidad que la comunidad Huarpe se le restituyan las tierras
del Parque Nacional Sierra de las Quijadas o lograr algún esquema de manejo que nos permita reconstituir ese vínculo fundamental para lo que son las comunidades originarias. En ese sentido, y viendo que no en todas las provincias tienen esa vinculación o ese desarrollo, y hay comunidades en el norte y comunidades en el sur de la Argentina que tienen problemas muy profundos, creo que el presidente lo cite en la apertura de sesiones es un gesto importante, bastante importante, y principalmente fortalecer a quienes dentro del gabinete llevan a cabo esas políticas, y que muchas veces son sectores que tratan algunos espectros de la política argentina de sembrar también ahí la semilla del odio y el rencor, y creo que la verdad que no es un camino que quiero tomar. Diputado, ¿cómo vio el discurso en general de Alberto Fernández? ¿Habló? En algún momento se puso un poco con tonos bastante duros con la oposición. Habló de que hagan, les pidió básicamente que hagan un mea culpa. ¿Cómo vio el comportamiento de la oposición frente al discurso de Alberto Fernández? Mira, el comportamiento no sé si se habrá visto en las cámaras. La verdad que algunos legisladores que son los habituales de la política show, hicieron su parte o interpretaron su libreto durante el discurso. La verdad que no hay que, creo yo, darle trascendencia. Después creo que dentro de su comportamiento orgánico algunos sectores de la oposición yerran en tratar de plantear el tipo de política de a todo nada, de blanco-negro, de la disputa permanente. Y creo que hay otros sectores de la oposición que se suman en positivo a tratar de avanzar y modificar muchas leyes que realmente creen que hay que modificar, o muchos temas o debates en Argentina que se tienen que dar. Yo espero que, como en todos los años en realidad, que ese cambio cultural de la política argentina, que se da en todos los cambios de gobierno, nos permita poder realmente encontrar un camino de consenso, como se encontró en la ley de financiamiento de la ciencia y de la tecnología, sabiendo y haciendo un mea culpa muchos de los legisladores de lo que fueron los últimos años de financiamiento de esta política de Estado, y estableciendo de ahora y para siempre una política de Estado que por ley tiene un presupuesto determinado que la transforma en una política a largo plazo. Ese es uno de los 100 temas importantes que tiene la Argentina. Puede haber unos más polémicos que otros. La reforma judicial seguramente podrá ser un tema polémico. Creo que todas las fuerzas políticas coinciden en que la necesidad de los poderes se equilibren en su nivel o en su cantidad de poder que ejercen en el sistema democrático argentino. Pero hay otros temas como la educación que creo que puede ser un tema interesante. El tema de políticas de género también demostró ser un tema en donde la política se enaltecía de poder llevarlo en profundidad, y creo que puede aparecer una agenda importante en ese sentido. ¿Lo vio polarizando al presidente o...? Me parece que el presidente en su discurso, que creo que estuvo muy bien hilado, porque después de una pandemia como la que tuvimos, poder hacer una revisión de cómo recibió nuevamente el gobierno, la posibilidad de plantear qué herramientas brindó el Estado con sus aciertos y sus errores frente a la pandemia, y poder plantear un panorama real de recuperación no solo económica, sino que social e institucional de la Argentina a futuro, me pareció que fue muy interesante, y creo que en los puntos que había que mantener una posición firme frente a tal vez algunos discursos de los sectores mayoritarios de la oposición que hasta hace poco eran gobierno, creo que es muy importante que un presidente plantee esa posición con firmeza, porque creo que son las batallas que también hay que dar, ¿no es cierto? Diputado, ¿cuándo empiezan a trabajar ustedes en comisión el tema de la modificación del impuesto a las ganancias? Todavía no han citado, estimo que ya la semana que viene podemos estar... ¿La otra semana? Exacto. Para esta semana no han convocado, así que sería raro que convoquen para tratar en estos días, pero yo creo que ya tendríamos que estar trabajando más con la solicitud del presidente, claro, de trabajarlo. Sí, hoy les pidió. Pero como es un proyecto que es muy importante, que inclusive ha tenido algunas modificaciones o hay propuestas de modificaciones para
fortalecerlo, y nosotros queremos principalmente que estos nuevos recursos que se van a volcar al consumo, poder fortalecer herramientas que hoy el presidente citó, como son las herramientas para canalizar el consumo de la industria nacional, como el Ahora 12, puedan estar presentes y mucho más consolidadas, ya que el esfuerzo fiscal se hace, que ese esfuerzo fiscal termine llevando a generar más trabajo y a consolidar una industria argentina que la verdad que fue muy castigada durante todo el año de la pandemia. Gracias, diputado, por haber venido. Muchas muy gracias amable. Gracias. Y si les parece, repasamos justamente el extracto del discurso del presidente que hacía mención a este pedido para que los diputados pudieran avanzar con el proyecto que pretende modificar el piso desde el cual se paga impuesto a las ganancias. Antes hablé de mi vocación por hacer que los ingresos de los que trabajan crezcan y rindan más. Por eso proponemos incrementar los montos del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias. Recuperar el salario medio en la Argentina es un desafío que debemos asumir en este tiempo de recuperación económica. Por eso quiero pedirle a este honorable cuerpo legislativo que apure el tratamiento de la ley que facilita la reducción del impuesto a las ganancias en los salarios. Si lo hacemos, más de 1.200.000 argentinos quedarán liberados de pagar ese tributo. Quienes trabajan y quienes se han jubilado se beneficiarán, con ello recuperando así su capacidad de compra. Ahí estaba el repaso de la parte del discurso donde hacía mención el presidente de la Nación al impuesto a las ganancias. Hizo mención a muchos otros, incluso también allí el diputado con el que conversábamos antes, Martín Soria, decía que se había instado a trabajar alrededor de 41 proyectos este año para que también sea un año desde el punto de vista legislativo muy activo. Fue un discurso que duró casi 2 horas, algo más de lo que estaba previsto porque, la idea era que durase un poco menos para poder aliviar lo más rápido posible el movimiento dentro del edificio del Congreso porque había muchas restricciones sanitarias. De hecho, van a ver que cada uno de los diputados, como el diputado Casareto, que amablemente ha venido con nosotros. ¿Cómo anda, Casareto? Le pusieron un brazalete, ¿no? Para entrar al recinto. Muy bien, ¿qué tal, qué tal? Me pusieron una pulserita acá, fucsia. Sí, entró al VIP del boliche, Casareto. Y bueno, sí, pero era sin consumición. Yo entré al azul. Ah, sí, pero no había consumición. Me hubieran dado un sándwich, había almuerzo, todo acá en esta azul. Ojo. En esta no había nada. Ah, no trajiste nada para acá, qué piola. En esta había solamente conceptos, valores, los mensajes que los argentinos por eso usted necesitan. lo mandaron ahí, a mí me mandaron al otro sector. Bueno, si tuviese que describir o adjetivar el tono que usó el discurso, que usó el presidente en su discurso para inaugurar las sesiones, porque ayer, si uno leía todos los diarios, cada uno de los periodistas que estaba como siguiendo de cerca hacía hincapié en, después de la marcha que se convocó, el tema de las vacunas y demás, que se había trabajado mucho en la tónica que iba a tener este discurso, después de haberlo escuchado incluso en México. ¿Qué tono usó el presidente para hablar hoy en la Asamblea Legislativa? Bueno, yo creo que fue un excelente mensaje. El presidente, por un lado, analizó cómo recibió la Argentina, qué hizo en estos 14 meses de gobierno y qué es lo que plantea para el futuro. Y el tono fue el de siempre, un tono de convocar a la unidad de los argentinos, un tono de convocar a resolver los problemas que en algún caso son problemas actuales y en otros casos son problemas de años o de décadas o de toda la historia argentina. Así que creo que fue un excelente mensaje, acorde con lo que los argentinos votaron en octubre del 2019 cuando lo eligieron presidente de la Nación y del cual nosotros formamos parte. Chicas. Los mandó a trabajar mucho. Dice que va a mandar muchas leyes que son estructurales, algunas vinculadas al Poder Judicial, otras al económico. ¿Cómo vio los anuncios vinculados sobre todo en la materia económica, que es su expertise más que nada? Les pidió que aprueben ganancias, pero también que se ocupen de los monotributistas, también lo que tiene que ver con el desarrollo productivo. Sí, creo que el Congreso de la Nación es el lugar de debate de la Argentina en este momento, lo cual está muy bueno. No es que pasa por otro lado la discusión. Se da, como ustedes lo escucharon, en el mensaje de apertura del mensaje a la Asamblea Legislativa y con iniciativas que en algún caso tenemos los proyectos. Concretamente, impuesto a las ganancias, está el proyecto, está el contenido. El proyecto lo presentó Massa, yo lo acompañé y otros diputados más. Así que
nuestra intención es tratarlo rápidamente. Algunos preguntaron cuando se presentó el tema si el Ejecutivo estaba de acuerdo por la inversión que había que hacer. El presidente lo incluyó en extraordinarias, el ministro de Economía se manifestó a favor y hoy el propio presidente lo plantea ante la Asamblea. Así que tenemos que avanzar. Ahora, ¿cuál será el alcance? El alcance inicial era 1 y después diputados, sobre todo dirigen sindical, la CGT y demás, fueron planteando algunos otros temas más que habría que incluir. Así que en los próximos días vamos a avanzar en este tema. El objetivo político es que este tema sea ley de la Nación en el curso de marzo, para que 1.200.000 trabajadores puedan recibir el beneficio. Por supuesto que de ahí después entra lo otro, del monotributo que vos decías. También está contemplado en otro proyecto que mandó, en este caso, el Poder Ejecutivo. Alguno también plantea ampliar el tema de autónomos. Le podemos seguir metiendo temas, pero también hacemos más complejo el análisis. Por ahí, en lo que estamos de acuerdo, saquémoslo y vayamos poniendo una hilera, una lista de temas para ir discutiendo. Y después, otros temas de carácter económico muy importantes que él planteó. El tema de los hidrocarburos, el tema del desarrollo de la industria automotriz. La obra privada también, claro, la mencionó. También la obra privada, muchos temas de carácter económico. La Argentina, después de la crisis 2018 y 2019, en 2020 nos agarró la pandemia, y desde mayo, que fue el piso, la Argentina viene creciendo 8 meses consecutivos. Y él remarcó diciembre y enero con crecimiento. Ahora, el desafío es, cuando la Argentina creció en otros momentos, la riqueza se concentró. Cuando ahora cayó, la riqueza se concentró. Y ahora en la recuperación, la riqueza no se tiene que concentrar, se tiene que redistribuir. Por eso estamos planteando como concepto el tema de que los salarios y las jubilaciones crezcan por encima de la inflación. Y ustedes lo vieron en la discusión que tuvimos acá, en esta mesa, en relación al tema jubilatorio. Nosotros dijimos, esta fórmula es mejor que la anterior. Y así fue. Este primer ajuste que dio el gobierno, con la fórmula de Macri, el trimestre hubiera dado 7%. Y con nosotros dio 8 y pico, ya dio un punto más. Pero no solamente eso, sino que el presidente anunció 2 bonos para abril y mayo de 1.500 pesos por mes para los jubilados que ganan menos. El asunto, en definitiva, es que con una inflación prevista del 11%, las jubilaciones mínimas van a aumentar 16% en el trimestre. O sea que nosotros no solo que conservamos el poder adquisitivo de las jubilaciones, sino que además estamos recuperando lo que había perdido el gobierno anterior. No lo queremos perder. Tómese un traguito de agua que quedó ahí como atorado. Está fríamente calculado. Está todo fríamente calculado. O se emocionó. Me caía bien también. Habló también. Albaldini, ¿se acuerda? Habló también de la. Lloraba. Habló también de la deuda tóxica, refiriéndose a la del Fondo Monetario Internacional, y hizo un anuncio que ya se venía trabajando desde Casa Rosada de presentar una querella para investigar quiénes fueron los que contrajeron esta deuda. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, él relató los dos polos. Por un lado, el que se endeudó y por otro lado, el que prestó. Entonces, en el caso del que se endeudó, que serían los funcionarios nacionales, lo hicieron sin la autorización y el tratamiento del Congreso. Es decir, los argentinos se enteraron que la Argentina volvió al Fondo Monetario en mayo, junio de 2018, sin ninguna ley que tratara nada. Cuando quisieron acordar, se habían firmado 57.000 millones de dólares de deuda, de los cuales 45.000 millones efectivamente se tomaron. Esto por un lado, y ahí se verán las responsabilidades argentinas. Y en segundo lugar, tiene que ver con la responsabilidad de los que prestaron. El Fondo Monetario Internacional, con sus autoridades globales, está investigando justamente por qué le prestaron a la Argentina esa cuantía de dinero, digamos, sin tener mayor justificación y obviando todos los pasos de la Carta Orgánica del Fondo Monetario. Así que, en lo que hace a la responsabilidad de la Argentina, el presidente anunció justamente la presentación judicial en relación al tema. ¿Y dónde está ese dinero? Es la pregunta del millón. Bueno, lo que pasa es que el que te presta el dinero, suponete en el caso del Fondo Monetario, desembolsa el dinero y bueno, y entra a las cuentas oficiales del gobierno, el Ministerio de Economía, en el Banco Central. Ahora, el asunto es ¿para qué fue? Y bueno, yo te digo lo que dijo el presidente
del BID actual, que era funcionario de Trump, que fue para bancar el proyecto de reelección de Macri. Fue la campaña electoral más cara de la historia. Gastarse 45.000 millones de dólares para la reelección de un presidente y terminar siendo Macri el único presidente de la historia argentina que no tuvo la reelección. Entonces no es una ponderación tuya o de ustedes o mía, una ponderación del pueblo argentino que dijo no a esa manera de gobernar y que es lo que hoy estaba expresando Iglesias, Wolf, ahí cuando gritaban. ¿Qué gritaban? Y mira, no quiero ser burdo y chabacano. Muchos gritos, digo. ¿Pero insultos no? Groserías y aparte destemplado, porque en definitiva era a cada párrafo ellos le hacían un comentario como si ellos fueran importantes. Y realmente algunos tal vez los aplauden y capaz que esos circos que arman pueden ser para que sean reelectos como diputados nacionales, porque la política de Juntos por el Cambio es esa, es la provocación, permanentemente buscar azuzar el conflicto. El barbijo fue un tema de cuestionamiento. Mira, qué sé yo, muchas cosas plantearon, pero en definitiva lo que se busca es tratar de protagonizar cuando vos no sos la estrella del evento. Entonces van y hacen un escándalo para que después en cada diario, en cada programa, se hable de ello. Entonces, son expresiones marginales de la política. Marginales de la política. Pero en una política de Juntos por el Cambio, que hegemoniza Mauricio Macri y Patricia Bullrich, ellos son los fieles representantes de esa política. El día sábado cuando fue la marcha y pusieron ahí las bolsas esas de consorcio y demás. ¿Qué pensarías vos? ¿Quién lo hizo? ¿Algún inimputable por ahí? No, son agrupaciones políticas fundamentales. Es decir, que para ellos es central de su discurso polemizar con Estela Carlotto, polemizar. Bueno, la verdad es que no tienen ninguna chance de llegar a ser mayoría en la Argentina de esa manera. Justamente habló en distintos momentos de diálogo, de concertar el diálogo, digamos, en distintas situaciones. Por ejemplo, una mesa para poder concertar salarios, ¿no? ¿Escuchó esa parte? Sí, de hecho lo está haciendo ya. El gobierno convocó al Consejo Económico y Social, pero convoca con los que tienen algo que aportar en la Argentina. Sí. Las entidades representativas del campo, de la industria, de la construcción, del comercio, de los servicios, del trabajo, la CGT, las centrales sindicales, los movimientos sociales, las universidades, los centros de investigación, los que tienen algo para aportar. Ahora, ¿vos qué querés que diga? ¿Por qué no convoca a la oposición? Dicen, ¿a quién querés que convoque? A Iglesias y a Wolf, que en ese consejo que están discutiendo temas importantes, se pongan a decir, tal cosa. O sea, tenemos que ser un poquito serios y me parece que Juntos por el Cambio tiene fuerzas políticas que representan un sector importante de la sociedad, pero no puede ser hegemonizado por esos marginales. Tiene que salir otra dirigencia a plantear lo que el radicalismo plantea, lo que el PRO puede plantear. O sea, que pueden ser alternativas de gobierno que yo no comparto, pero que sean positivas para la Argentina. No el grito, digamos, y esa cosa destemplada. Uno de los temas que también planteó y que lo involucra, bueno, a su provincia en particular, Entre Ríos, tiene que ver con la hidrovía, ¿no? Con un Consejo Federal para analizar la circulación de los ríos y además le dio a las provincias un rol fundamental que es la de control, ¿no? De las concesiones que se puedan hacer. ¿De qué se trataría esa agencia? Si sabe, o que nos pueda explicar un poco por qué es tan importante que se monitoree la circulación por los ríos. Porque el grueso del comercio exterior de la Argentina tiene salida a partir de los puertos fluviales, que serían las provincias que están en el Paraná, Paraguay, el litoral, sí. Que sería el litoral, de Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que el presidente hizo fue el Consejo Federal de la Hidrovía. Yo el jueves estuve con el gobernador recorriendo la ciudad de Maciá, departamento Tala, en el centro de la provincia, y abordamos lo que había sido la reunión del Consejo. Entonces lo que se busca es, primero, el dragado del río, en el canal troncal, y después la aproximación a los puertos. En el caso de Entre Ríos sería el puerto de La Paz, al puerto de Diamante, y el dragado del Paraná-Guazú para que el puerto de Ibicuí tenga salida directa al canal de aguas profundas. Y luego lo que es el canal Magdalena, que ya beneficiaría a toda la Argentina. Así que los 7 gobernadores están participando de esta discusión
Algunos son peronistas, otros radicales, como el caso de Corrientes, algunos de partidos provinciales, como el caso de Misiones, pero el presidente convoca a todos. Eso es bueno, hace el comercio exterior de la Argentina, hace exportar más y hace mejores precios para los productores. Y mayor control también, ¿no? Porque hay mucha fuga que se hace de granos a través de la droguería. Diputado, le agradecemos mucho que haya venido. ¿Van a tener que ponerse ya a trabajar en comisiones con el tema del impuesto a las ganancias? Sí, estamos trabajando ya. Ahora, el asunto es que por ahí a veces la agenda que plantea, recién hablaba con algunas colegas tuyas y decían, ¿y este cuándo entra y este cuándo entra? Y bueno, planteó un montón de proyectos. Claro, sí. A lo largo el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, la anunció el 1 de marzo y creo que entró. Bueno, vino la pandemia. Vino la pandemia en el medio porque estaba medianamente redactado. Pero muchos de los temas se van a ir presentando con el correr de las semanas. Claro, y bueno, pero de mi parte yo soy partidario de que el Congreso tiene que sesionar siempre, todas las semanas en comisión o en el recinto. Sí. El asunto a veces tener mayoría para impulsar. Un tema como este, porque, por ejemplo, ahora se acaba de cerrar la paritaria nacional docente, que fue muy buena, que fue muy bien recibida, pero, digamos, el cerrar un impuesto como este, de impuesto a las ganancias, es muy importante para poder empezar todo el año, para ordenar el año desde el punto de vista tributario. Así es, hay muchos temas. Vos fíjate que en Extraordinaria nosotros teníamos previsto tratar 30 temas. Tratamos 7 temas en diciembre, 3 temas, 4 en febrero. Fuimos sacando temas y hay otros temas que, bueno, quedaron pendientes para este año parlamentario que comienza hoy. Así que de mi parte, viajé de Entre Ríos para estar en la Asamblea y para en esta semana seguir trabajando y darle continuidad de acá hasta el 30 de noviembre, que es lo que tenemos como periodo ordinario. Bien. Gracias, diputado, por haber venido. Muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo anda el equipo de básquet? ¿Bien? Bien, bien. Perfecto. Ganamos el debut, perdimos otros partidos, pero lo importante es competir. Claro, me imagino. Bueno, vamos a repasar con ustedes otro extracto del discurso del presidente de la Nación que dio este mediodía cuando dejaba inaugurado el nuevo periodo parlamentario. La reforma del Poder Judicial, en su más amplia dimensión, es una demanda impostergable de la sociedad en su conjunto. Quisiera que en mis críticas al sistema judicial nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a alguien. Hablo como lo que soy, un hombre que se ha criado en el mundo del derecho, que enseña en la universidad a respetar la institucionalidad de la República y la vigencia de los valores democráticos. Yo anuncié mi convicción de la necesidad de cambiar el funcionamiento del sistema judicial el mismo día en que asumí mi cargo. El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros, jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios, disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias, que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible. La relación corporativa que los vincula ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone. Con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República, quiero pedirle al Congreso Nacional, con muchísimo respeto, que asuma el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución. Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la Administración de Justicia de nuestra República. No para interferir en sus decisiones, sino para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado. Vivimos tiempos de judicialización de la política y de politización de la justicia, que terminan dañando la democracia y a la confianza ciudadana, porque todo se trastoca. Asistimos a condenas mediáticas instantáneas, sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas.
Con el propósito de comenzar a revertir esta situación, elevé hace un año un proyecto de ley que reformula el funcionamiento del Fuero Federal. La medida obtuvo media sanción por parte del Senado. Aspiro a que la honorable Cámara de Diputados aborde el tema, lo debata, lo corrija si es necesario y lo apruebe. Con eso estaríamos dando un primer paso en favor de mejorar la administración de justicia. Para controlar la administración de la justicia o para revisar las decisiones que toma la justicia es que el presidente le sugiere al Congreso que ejerza una suerte de control cruzado. Le preguntamos sobre esto al diputado Mena, que está con nosotros, que se ha unido a la mesa de DTV. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy ¿Todo bien? Todo Refrigerándose un poquito. Está un poco caluroso. Bueno. Y acá en el estudio más. Bueno, ahora ponemos, mire, ¿quiere aire acondicionado? Pedimos el aire acondicionado, porque cuando lo pide mi compañero Pato Méndez, a él le digo que no, pero lo pide usted. Ahí lo tiene. Está muy bien. Diputado, bueno, ¿qué le parece esta decisión de generar un órgano o una especie de contralor del funcionamiento de la justicia a través de una comisión, supongo yo? No, la verdad que eso no ha quedado claro el cómo. Creo que en esta parte del discurso lo que se le reclama al Congreso es que trate el proyecto de ley mal llamado a mi gusto de reforma judicial, el de modificación de la ley orgánica del Ministerio Público. Después está esa apelación difusa al control cruzado. La verdad que todos los poderes del Estado se controlan entre sí y eso están los resortes institucionales. Me parece que se insiste en poner el foco la cuestión de la justicia, pero a la luz de lo que es una demanda de la interna del oficialismo. Evidentemente, toda esta embestida contra el Poder Judicial no tiene, desde mi punto de vista, un propósito de mejorar la justicia, sino de lograr resultados en las causas que afectan a muchos funcionarios del gobierno. Claro, hablamos de una parte de la justicia, ¿no? La justicia que atiende las causas federales. Bueno, pero hoy hubo una definición que yo creo que fue muy grave cuando se habló de un poder judicial. No se habló de la Corte ni del Poder Judicial federal, sino de un poder judicial en los márgenes de la ley o en los márgenes de la República. De la República. Bueno, es una definición pesada que no hace ningún distingo, que descalifica a un poder del Estado. Y después sí se habló de un tribunal de arbitrariedad de sentencia. No se lo especificó. Y la verdad que creo que también es un error. Primero porque es una reforma que se está proponiendo a la luz de una coyuntura, que es el disgusto con las resoluciones de la Corte o de algunos tribunales. En segundo lugar, cargar con más tribunales, justamente un problema que tienen las causas, especialmente las federales en la Argentina, es que no terminan nunca. Promedio de duración en instrucción, 14 años. Que eso es lo peor, porque las causas ni siquiera llegan a juicio. En realidad, el ideal es que lleguen a juicio y después, bueno, se ventilan los hechos, la prueba, y un tribunal delibera y condena o absuelve. Pero después tenemos una multiplicidad de recursos que hacen que aquellas pocas causas que llegan a juicio tienen recursos de apelación, extraordinarios en casación, extraordinarios en la Corte, y ahora en el medio le vamos a insertar un tribunal de arbitrariedad de sentencia, que además estuvo ahí explícitamente expuesto como para quitar eso de la Corte. Y esto también es grave constitucionalmente, porque a la Corte no tiene competencias dadas por ley. No es que el Congreso le da atribuciones a la Corte. Las atribuciones de la Corte vienen puestas en la Constitución. Entonces, ninguna ley, a lo sumo esta ley, lo que podrá hacer, por lo menos si es una ley apegada a la Constitución, es insertar en el medio un tribunal de arbitrariedad de sentencia. Sería una solución pésima. Pero eso no podría en ningún caso impedir que después ese control lo haga también la Corte, en su caso, ¿no? Pero que estaría ubicado en el escalafón de la justicia, ¿dónde ese tribunal de arbitrariedad de sentencia? No conocemos porque no hay un proyecto. Fue una manifestación, pero uno entiende que estaría con esa finalidad específica. La verdad, estamos, creo que, improvisando y a la luz de buscar solucionar cuestiones coyunturales. Creo que sería más franco que el oficialismo diga, bueno, vamos a proponer una ley de amnistía o vamos a indultar, que estar permanentemente atacando y toqueteando los resortes legales del Poder Judicial con esta finalidad. Hoy se habló de un Poder Judicial calificado de la peor manera, y el oficialismo se tiene que hacer cargo que el Poder Judicial Federal argentino lo ha moldeado quienes hoy gobiernan, con unos u otros protagonistas. 2 de cada 3 jueces federales fueron nombrados por gobiernos
del justicialismo. 8 de cada 10 fiscales federales. Y todos ellos tuvieron la venia del oficialismo actual porque siempre controló el peronismo del Senado desde el 83 para acá. Sí. ¿Tiene carencias, deficiencias la justicia federal? Ninguna duda. Ahora, ¿se van a solucionar con el llamado proyecto de reforma judicial? No, porque el proyecto de reforma judicial lo que hace es crear más cargos, más órganos, es decir, más jueces para hacer más de lo que se hace hoy en día. En realidad es una suerte de contrarreforma, porque la verdadera reforma es el Código Procesal Penal Acusatorio, que hay que ponerlo en marcha, y con ese proyecto... Está en marcha, de hecho, ¿no? Está en marcha en Salta, Jujuy. Y empieza en Pero en Santa Fe, realidad ese Mendoza. código lo que demanda son más fiscales, no más jueces. Y acá estamos creando 23 juzgados nuevos federales penales en Capital. Ahora son 72, porque también esto es una muestra de la improvisación. El proyecto original creaba, si no recuerdo mal, 93 juzgados nuevos federales penales en el interior del país. Sí. Después bajó en el Hubo unas Senado a negociaciones. 63, después en la comisión, en el recinto, en la media sanción, a 72 o 73. Aparecieron cámaras de apelaciones que no estaban previstas en el proyecto original. Y realmente creando más jueces de instrucción, es decir, más jueces investigadores, no es como vamos a modificar el funcionamiento del Poder Judicial. Le quería preguntar porque también se refirió al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, al juicio por jurados, de una dimensión de distintos espacios, ámbitos y acciones dentro del Poder Judicial que se deben reformar, más allá de los privilegios que también volvió a destacar que existen, donde muchos jueces que entraron antes del 2017 y fiscales no pagan impuesto a las ganancias como el resto de la ciudadanía. Con respecto a estos temas, ¿le parece que hay posibilidad de discutirlo dentro del Congreso? Igual que, sin duda, la modificación del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Que requiere ahí el nombramiento de alguien por el Congreso. Bueno, lo del Consejo de la Magistratura también habría que ver de qué se trata. Tenemos también una situación anómala ahí, que es una ley impugnada en su constitucionalidad, que espera un fallo de la Corte desde hace mucho tiempo. Creo que, en todo caso, lo que el Consejo de la Magistratura, si alguna reforma se piensa, es equilibrar la representación de los distintos estamentos que lo componen. Juicio por jurados, personalmente, yo coincido. Es un mandato constitucional, esto es cierto, desde 1853. En muchas provincias, Córdoba, Neuquén, provincia de Buenos Aires, en Chubut, hay una ley aprobada que va a entrar en vigencia en enero del año que viene. De manera tal que uno en eso no puede dejar de coincidir. La reforma del Ministerio Público Fiscal creo que es una ley mala, una ley que limita la autonomía de ese poder. De hecho, expresamente en uno de sus artículos la somete a la comisión bicameral, lo cual choca de lleno con la Constitución, porque la Constitución ha concebido al Ministerio Público como una especie de cuarto poder, autónomo, independiente. Entonces no puede estar sujeto al tutelaje de una comisión bicameral. Y me parece que también ese es otro capítulo de todas las embestidas que apuntan a condicionar el desenvolvimiento del Poder Judicial o del Ministerio Fiscal. Diputado, yo quería consultarle respecto a la sensación o qué sintió con el discurso del presidente Alberto Fernández. Sintió que hubo como una especie de agresión a la oposición, habló de, les dijo, háganme a culpa, entierren el odio que cargan, ayuden a levantar los cimientos que han derrumbado, ninguna campaña va a claudicar sus políticas. ¿Cómo notó todo esto? ¿Qué sintió con todo ese...? La verdad que fue un discurso, sí, de tono, si se quiere, confrontativo, sin ninguna duda, pero creo que ese no es el problema. El problema es que parecía el presidente de otro país, el presidente de un país donde no hay inflación, donde no ha habido un fracaso de la estrategia vacunatoria, un país donde faltan vacunas, donde además las pocas que hay se han aplicado al margen de la... Me río porque Pérez de inflación habló. Dijo que la inflación es la muestra de las falencias, o la frase fue algo así como que la inflación pone en evidencia las falencias que se han cometido. De vacunas explicó cuántas vacunas tenemos, estaba ahí la funcionaria, se la mostró a Bisotti también. Digo, como para hacerme la chequeado.com. Rápido. También habló de la acaparación de vacunas por parte de las vacunas por el tema... Vas a estar bien chequeado también. De la compra, ¿no? Bueno,
me refiero, que se haga la mención no quiere decir que se trate la cuestión. Claro. Creo que con las vacunas, en primer lugar, todos nos quedamos con la duda de saber cómo va a evolucionar la entrada, ¿no? Se habló, no fuimos nosotros, sino el propio gobierno el que habló de 10 millones, de 5 millones. Sí. Y no hay un dato preciso de cómo va a ser el flujo de llegada. En segundo lugar, respecto al llamado vacunatorio VIP, lo que hubo fue una referencia al despido del ministro de Salud. Sin nombrarlo incluso. Además sin nombrarlo, pero todos sabemos que se han multiplicado los casos a lo largo y a lo ancho del país, incluso con compraventas de vacunas admitidas. Esto pasó en Comodoro Rivadavia, donde hay una causa abierta, donde todos los días aparecen nuevos listados, no hay un sistema de trazabilidad, de monitoreo. Me parece que la sociedad argentina esperaba mayores precisiones sobre ese tema. En cuanto a inflación, bueno, ya estamos terminando, o mejor dicho, hemos terminado el segundo mes del año, y si nosotros anualizamos la inflación de estos 2 meses, que además tiene un ritmo creciente, nos está poniendo en el 50% anual, cuando el presupuesto que se acaba de aprobar habla de un 29%, me parece. Sí, también en un momento se refirió, por ejemplo, a la capacidad de recuperación que ha tenido el país, como que hizo mención, algo así como que se recuperó en un tiempo récord, mucho mejor y más rápido de lo esperado para la crisis que significó la pandemia, ¿no? Volvió Moreno al gobierno. ¿Sí? ¿Usted dice? Y bueno, yo creo que si uno le pregunta a cualquier argentino medio de la calle, no está precisamente esa impresión, ¿no? Con comercios cerrados, actividades que han dejado de funcionar, con este problema de la inflación. Creo que venimos, digamos, la caída más pronunciada del PBI de toda la historia económica argentina, creo que habla por sí sola y se traduce en eso que todos vemos en la calle, acá y en cualquier ciudad del interior del país. Con la pérdida del poder adquisitivo mismo del salario, o sea... Absolutamente, sí, la pandemia, con el desabastecimiento en los supermercados. Sí. Se habló del repunte de la construcción, que podemos coincidir en que en la construcción privada, digamos, quien tiene alguna capacidad de ahorro y no la puede canalizar por otras vías, la ha canalizado ahí, pero quien camina a la calle sabe que en los corralones falta hierro, faltan muchísimos insumos de construcción, y eso tiene que ver con la falta de un programa macroeconómico. Ahí se habló de que el programa lo va a diseñar un Consejo Económico y Social con 25 comisiones que va a alumbrar un plan. Bueno, en el mientras tanto, la inflación se va comiendo el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones. También se habló de una reparación o de un reconocimiento a los jubilados, cuando todos sabemos que está vigente una ley que no va a tener en cuenta este fenómeno de la inflación para determinar los aumentos jubilatorios. Sí, por último, porque nosotros ya estamos terminando el programa, le consulto algo concretamente de su provincia, porque fue, por suerte, posible la resolución de la cuestión salarial docente para que después de tantos problemas, además es una provincia emblemática en el tema de la lucha de los docentes, tristemente emblemática. Sí. Bueno, me parece muy importante ese paso que se dio para que finalmente los pibes puedan volver a las aulas, ¿no? Venimos de 3 años, entre el 2018, 19 y 20, Chubut no llegó a 160 días de clases. Terrible. Cuando la Ley Nacional de Educación exige un mínimo de 180 por año. Exacto. Bueno, ahí hay que reconocer también que hubo un involucramiento del ministro de Educación de la Nación. Sí. Eso, digamos, nobleza obliga. Lo planteó como una prioridad absoluta el tema de Chubut. Exacto. Nosotros muchas veces pedíamos que intervenga de alguna manera el gobierno nacional, porque más allá de la autonomía de cada estado en el marco de un sistema federal, los chicos de Chubut no tienen la culpa si tienen un mal gobierno o un gobierno que no les garantiza servicios esenciales. Bueno, afortunadamente esto pasó. Se ha podido achicar la deuda salarial, se firmó un acta acuerdo el viernes. Yo no tengo datos bien precisos de qué pasó hoy, pero por lo menos en los papeles, digamos, estaba retomada la actividad. He escuchado reclamos por la situación edilicia, que hubo algunos inconvenientes. Pero en todos lados eso. Sí, pero digo, por lo menos ha habido este acuerdo que esperemos que sí, que garantice un año más normal. Sí, ojalá, ¿no? Para los chicos. Bueno, para los docentes ni que hablar, pero para los pibes, porque después termina siendo casi una generación perdida.
Porque entre el año pasado, que con el sistema de educación se han perdido tantos contenidos, más toda la cuestión salarial. Sí, más los 2 años anteriores. Y más los 2 años anteriores, es así. Diputado, le pusimos el aire acondicionado, no se puede quejar. Lo único que no lo puedo invitar a quedarse porque nosotras nos vamos. Bueno, nos vamos Si quieres, todos. que nos vamos todos. Gracias por haber Gracias, venido muy en un día amables. tan importante, muy amable. Muchas gracias. Chicas, gracias a las coristas. Acá, Telma y Luis, acá juntas. Gracias. No, gracias a vos, Meli. Bueno, nos reencontramos mañana. Mañana, sí, claro. La próxima es mañana. Así que acá Siempre venimos. listas. Bueno, gracias a ustedes también por haber estado ahí del otro lado. Se quedan en la pantalla de DTV. Nosotros nos encontramos mañana. Chau. Información. Análisis.